Ahí está, comenzamos a grabar, así que buenas tardes. Vamos a arrancar ya en este tercer encuentro de lo que es este curso de ofimática. Y bueno, en esta oportunidad lo que vamos a trabajar son las presentaciones de diapositivas, ¿sí? En los primeros encuentros vimos hoja de cálculo, donde bueno, trabajamos planillas de cálculo para hacer un montón de cosas que reflejan nuestro trabajo, ¿sí? Es decir, a ver cómo nosotros hacemos ese paso de la despapelización, digamos, y cómo hacemos ese paso de lo manual a lo automático. Entonces, bueno, para eso utilizamos la hoja de cálculo, donde comenzamos a utilizar un dispositivo, mayormente la computadora, también se puede hacer a través de una tablet, a través de un celular, y cargamos datos y las operaciones, ya sean lógicas, matemáticas, incluso de texto, a ver, voy a repetir porque se cortó. No sé si se cortó para todos. Empiezo de vuelta. Max, vos que tenés el audio abierto, ¿se cortó? ¿Se escuchó cortado? No, a mí no. Bien, bueno. Yo escuché bien. Bueno, por ahí bueno, repito igual, para los que venían, esta es la tercera clase, vamos a ver presentaciones de diapositivas. La primera parte de este curso, que fueron la primera clase más la clase de consulta, vimos hojas de cálculo, principalmente para hacer ese primer paso de papelización y de automatización de nuestras tareas, ¿sí? En nuestras tareas en nuestro lugar de trabajo, pero que también se aplica a lo doméstico y otras áreas para trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer ahí? Podíamos cargar datos, podíamos ordenarlo dentro de una tabla, dentro de una hoja de cálculo. Se pueden hacer operaciones de manera automática, es decir, desde la más sencilla matemática, suma, resta, multiplicación, división, hasta funciones un poquito más complejas. Y sucede también que podemos hacer operaciones lógicas para, por ejemplo, utilizar en un condicionante, es decir, si un valor se compara con otro, si es verdadero hace una cosa, si es falso hace otra cosa. Podemos hacer gráficos, podemos también tener operaciones de texto, como concatenar diferentes cadenas o extraer el contenido de alguna celda. Bueno, eso, bastante más, filtros, subtotales, bueno, todo ese tipo de cosas lo vimos en hoja de cálculo. Luego pasamos al segundo módulo, que tiene que ver con procesador de texto, ¿sí? Es decir, en la administración pública, pero también de vuelta, no solamente en nuestro trabajo, sino también en la vida cotidiana, las notas, bueno, alguien que quiera escribir un artículo para hacer un folleto, participar para hacer tarea, presentación, etcétera. Para cualquier cosa necesitamos también el procesador de texto, así que bueno, vimos cómo también hay una diferencia entre un procesador de texto digital, estos programas, estas aplicaciones que vimos dentro de los paquetes de ofimática, respecto a lo que es la versión por ahí un poquitito más tradicional y más alejada de lo que es la digitalización, que es la máquina de escribir, ¿sí? Como el antecedente por ahí más conocido. Explicamos que no solo consiste en hacer lo mismo que se hacía en la máquina de escribir o que se hace en el papel, sino que además hay un montón de otras herramientas, y lo que en realidad es un procesador de texto, pero que trabaja con hipertexto, es decir, que tenemos la posibilidad de combinar texto, imágenes, videos, incluso para verlo de manera digital se pueden incluir audios. Vimos la facilidad para hacer una tabla de contenidos, índices, para hacer también combinación de correspondencia, ¿sí? Bueno, corrección, todo un montón de cosas que estuvimos mirando. Bueno, y hoy nos toca comenzar ya con el último módulo, es decir, con la última de las herramientas que vamos a ver de los paquetes de ofimática. Los paquetes de ofimática son mucho más amplios, pero en este curso estamos abordando la hoja de cálculo, el procesador de texto y las presentaciones de diapositivas, ¿sí? Por ahí más conocido, más difundido, por lo menos por estos lados, digamos, es el PowerPoint, el famoso PowerPoint, pero
sabemos que hay otro paquete de ofimática, como por ejemplo dentro de lo que es OpenOffice o LibreOffice, es el Impress, se llama de esa manera, así como el Calc es similar al Excel, el Writer es similar al Word, bueno, el Impress es similar al PowerPoint. Y vamos a ver también en Google, que también tiene una herramienta que es presentaciones de Google. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esas tres herramientas. Nos va a quedar un tiempito seguramente como para poder ver también algo de Canva, bueno, que si bien no es específicamente para hacer presentaciones, pero es un programa de diseño en línea donde se pueden hacer presentaciones y además se pueden hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo hacer flyer, invitación, infografía, entre otras cuestiones. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar, a diferencia de las clases anteriores que teníamos como una guía de lo que íbamos viendo. En esta clase vamos a ir haciéndolo todo en el mismo momento, porque el programa da para eso. ¿Hasta acá se entendió? Había alguien que tenía la mano levantada, pero después la bajó, digamos. No sé si quedó algo pendiente o avanzamos. A ver, parece que no. Nadie escribe en el chat, nadie pregunta nada. Bueno, bien, vamos a avanzar. Para eso voy a compartir pantalla del PowerPoint y vamos a ver que es prácticamente lo mismo que veíamos en Excel y Word. Otros programas. Compartir pantalla. Ustedes me dicen si lo ven, ¿sí? Ahora tendrían que estar viendo el PowerPoint. Sí. ¿Se ve? Perfecto, gracias Max. Bien, entonces, vemos que al abrir el PowerPoint tenemos básicamente lo mismo que teníamos cuando abríamos o una hoja de cálculo o un cursor de texto. ¿Sí? Entonces, en ese contexto tenemos para empezar nuevo, ya sea una presentación en blanco o a partir de alguna plantilla, y tenemos para abrir archivos recientes o recorrer guardado. Nuevo, entonces tenemos nuevo y plantillas, ¿sí? Si queremos ahorrarnos, digamos, la parte de diseño, nos viene bien algún diseño, digamos, que nos guste, podemos elegir cualquiera de estos, incluso se pueden descargar más o generar propios, y si no, podemos abrir archivos donde aparecen. Buscamos dentro de una carpeta, igual nos sugiere por ahí los archivos recientes. Sí. Bueno, en este caso nosotros vamos a arrancar con un documento en blanco, una presentación en blanco, y al igual que en la parte anterior, en los programas anteriores, vamos a reconocer el entorno. ¿Sí? Vemos que es un entorno nuevamente similar, tenemos la barra de título allá arriba, donde aparece el nombre del documento y el de la herramienta. Tenemos algunos botones de acceso rápido, tenemos una cinta de menú o de opciones, y tenemos todo también las alternativas, los botones, ¿sí? Este menú de opciones, para cada una de este menú. ¿Sí? Vamos a mirar como para reconocer rápidamente qué es lo que vemos. ¿Sí? Y al abrir también nos damos cuenta que tenemos como que, no tenemos como en la hoja de cálculo, que teníamos las columnas y teníamos las filas, ¿sí? Y tampoco tenemos como en el procesador de texto que solamente tenemos una hoja, ¿sí? Sin el espacio de trabajo, sino que tenemos a la izquierda como que una banda, ¿no es cierto?, una columna donde también hay un contenido que son las hojas o las diapositivas, ¿sí?, que vamos a ir teniendo nosotros en nuestro espacio principal de trabajo. Ahora, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo funciona eso. ¿Sí? Y en el centro, ¿sí?, tenemos lo que es el espacio de trabajo propiamente dicho, que por ahí para que nos parezca más familiar es como una hoja, ¿sí? Bien, la palabra de diapositiva, digamos, viene de antes, como heredada, digamos, también de lo que era la era no digital, digamos, ¿no es cierto? Y primero estaban las filminas, después aparecieron las diapositivas, bueno, y ahora, bueno, las presentaciones son bastante más completas.
Hay otros programas, sí, hay otros programas, lo vamos a cargar también en el aula virtual y en la clase de consulta si lo quieren ver, pero hay otros programas para hacer presentaciones más dinámicas incluso, como por ejemplo van a escuchar hablar del Prezi, algunos por ahí ya lo conoce, pero después hay programas que son de pizarra blanca, que son para hacer animaciones, que también sirven para hacer presentaciones, y por supuesto los programas de video. Hoy se utiliza muchísimo en las presentaciones directamente los videos, o alguna aplicación incluso para los teléfonos que se conectan a los proyectores o a los monitores que pasan la presentación. Bueno, encontramos la presentación, ¿sí? Lo primero que encontramos es que es algo plano que tiene, en este caso, dos elementos, ¿sí? Si nosotros hacemos clic sobre el borde de estos elementos, a ver, lo voy a agrandar un poquito, ¿sí? Vemos que los va a señalar con unos botoncitos de control, como en el caso de las imágenes, ¿sí? Y acá vemos el otro sucede lo mismo, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, el PowerPoint consiste en tener un fondo, ¿sí? Ese fondo que podemos tenerlo como fondo de hoja o como fondo de pantalla, fondo de la presentación, ¿sí? Y sobre este fondo se van agregando distintos elementos. Esos elementos son cuadros de texto, son imágenes, son videos, son distintos objetos incluso y dibujos que podemos ir agregando, ¿sí? Podemos agregar tablas, copiarlas, etc. Bien, el programa cuando abrimos nos sugiere, como no tenemos ningún diseño elegido, nos sugiere un diseño estándar y dice, bueno, acá podemos poner el título. Entonces hacemos clic acá y nosotros podemos poner acá clase de presentaciones, ¿sí? Y ven que automáticamente cambia porque es un cuadro de texto. Bien, abajo, que nos sugiere el subtítulo, podemos poner, por ejemplo, la fecha, es decir, hoy es 23, hoy es 23. Muy bien, 23 de agosto, ya queda menos de un mes para la primavera, 23 de agosto de 2021, y si quisiéramos podemos en este mismo ir dándole enter para ir abajo, y si no podemos agregar nosotros nuestros propios elementos, y vamos a empezar a trabajar de esa manera como para ir viendo lo que se puede ir haciendo. Para agregar un nuevo elemento dentro de la misma presentación, tenemos algunas opciones en la cinta de inicio, ¿sí? Las más comunes, algún objeto, bueno, podemos agregar algunas cositas. Ven, hacemos clic sobre el fondo, y ahí vemos que hay algunas que están habilitadas y otras que no. En esto, como son textos, vemos que se nos habilita, por ejemplo, para trabajar con la fuente y con el párrafo, ¿sí? Acá ya no. Sin embargo, sí nos mantiene la posibilidad de insertar. Este cuadrito que vemos acá arriba es insertar elementos. El primero es un cuadro de texto y el resto son como que dibujos. Vamos a insertar un cuadro de texto, ¿sí? Y acá abajo vamos a poner, por ejemplo, por Mauricio Alves y Joana. Bien. Fíjense que acá tenemos nuestra primera diapositiva, ¿sí? En la presentación. Entonces, ahí digamos. Otra forma de agregar elementos, ¿sí? Vamos a insertar, y en insertar nos va a dar la opción de insertar tablas, ya vamos a ver eso, insertar imágenes, podemos capturar parte de la pantalla, ¿sí? Podemos insertar formas, bueno, hay otras alternativas que vamos a ir viendo, y acá vemos cómo también podemos agregar video, audio y grabación de pantalla, digamos que son elementos multimedia que en una presentación nos ayudan. Lo importante es saber que cuando nosotros insertamos un elemento multimedia, ese elemento va a estar vinculado a la fuente original, es decir, el video, si va a tener un archivo de video, lo que tenemos que hacer es que ese archivo de video vaya, cuando vamos a pasar de un lado a otro, junto al documento. ¿Cómo ocurre cuando queremos pasar estos documentos combinados, digamos, el fuente? Entonces hay que pasar la tabla de combinación. Bueno, en este caso sucede lo mismo con los... O se puede decir que vamos a hacer una presentación donde hay una conexión a internet, insertar directamente, por ejemplo, desde YouTube. Entonces se inserta el video de YouTube y
y cuando se hace la presentación se ve. Bien, vamos a empezar entonces con esto. Esto fue lo primero que hicimos lo que nos sugirió, ¿sí? Agregamos, donde nos decía ingresar título, agregamos un título, decía subtítulo, agregamos un subtítulo, ¿sí? Y agregamos un cuadro de texto nuevo. Tenemos la opción de diseño, si es que queremos elegir algún diseño, como empezamos en blanco, de combinación de colores, y automáticamente nos va a hacer los estilos o los diseños, tiene una combinación de la tipografía, es decir, la fuente, el párrafo, los tamaños que va a ir teniendo, los colores que va a ir teniendo, y también la inclusión de algunos fondos, ¿sí? Ven que acá automáticamente yo voy cambiando de estilo de diseño, y automáticamente se me va cambiando también la presentación, ¿sí? De acuerdo al lugar, a la onda que yo le quiera dar, podemos trabajar con un diseño predefinido, ¿sí? O podemos hacer un diseño nuevo. Vamos a avanzar en principio con un diseño predefinido, como para ir viendo cómo nos va a quedar, ¿sí? Bueno, acá vemos que por el tipo de la tipografía, el tamaño de la letra es más grande, entonces vamos a agrandar nuestro cuadro de texto para que esté bien. Si fuese de una sola presentación, o de varias en realidad, pero nosotros queremos ir viendo cómo va quedando esa diapositiva, acá abajo, así como tenemos el zoom, al igual que las otras aplicaciones, acá abajo encontramos distintas formas de visibilizar. Entonces, visualizar. Entonces vamos a visualizar la presentación de la diapositiva. Así hacemos ahí y vemos cómo se ve. ¿Llegan a ver la presentación de la diapositiva o no? ¿En grande? Sí. ¿Sí? Sí. Se ve la presentación de la diapositiva en grande, ¿sí? Bueno, ahí salimos de esa forma de visualización. Apretando F5 sucede lo mismo, apretamos F5 y comienza la presentación. La diferencia es que cuando nosotros apretamos F5, comienza la presentación desde el principio, ¿sí? Acá, cambiando el modo de visualización, nos va a mostrar la presentación de la diapositiva actual, ¿sí? También tenemos algunas opciones acá en el menú de presentación de diapositiva para elegir si queremos presentarlo desde el principio, desde la diapositiva actual, o hacer una presentación personalizada, es decir, seleccionar qué diapositiva voy a ir mostrando. ¿Qué sucede? Por ejemplo, tenemos una presentación que general, que la solemos hacer siempre, porque, no sé, puede ser la presentación de, no sé, nuestra planificación anual, ¿sí? Del trabajo. Entonces, bueno, presentamos todo lo que tenemos que hacer, hacemos una introducción, contamos para qué estamos nosotros, otro organigrama, y arrancamos con los objetivos, con todo eso. Las metas, bueno, y por ahí algunos cuadros. Y podemos incluso ir comparando con trabajos anteriores. Después tenemos una presentación, y mira, queremos que haga esta misma presentación, pero ante otro público y durante menor tiempo. Entonces, en lugar de hacer una presentación nueva, podemos ocupar la que tenemos y solamente seleccionar las diapositivas que nos parecen interesantes. Queremos que vean. Al momento de la presentación. O estamos en la presentación, preparamos algo y dice, mirá, se fueron alargando los que estaban antes que vos, y entonces tenés, en lugar de 20 minutos, tenés 10. Y entonces, antes de comenzar la presentación, podemos seleccionar ya qué es lo que nosotros vamos a presentar. Bien. Esas y otras opciones tenemos para ensayar, la verdad que está muy bueno. Podemos grabar incluso la presentación para que vaya pasando sola, sin intervención de que nosotros digamos avanzar, retroceder, etc. Practicando esas cosas se pueden ver. Bien, volvemos al inicio y nos quedamos con esto, ¿sí? Tenemos una diapositiva. Ahora vamos a agregar una segunda diapositiva, ¿sí? Por lo general las presentaciones tienen varias diapositivas porque uno... Primero como que está la carátula, la presentación de quién es, cuál es el tema, por ahí la fecha, y luego se espera hasta que arranque, uno habla y después arranca la presentación, ¿sí? Entonces arranca una segunda diapositiva. Para eso ponemos nueva diapositiva, ¿sí? Y automáticamente nos agrega una diapositiva. En este caso, como nosotros tenemos un diseño que lo elegimos hace un ratito, ¿sí? Automáticamente ya me va a crear con el fondo
que tiene la correlación con ese diseño, y los espacios para escribir. Por ejemplo, nosotros tenemos acá arriba para agregar el título, y entonces acá clase de presentaciones, y acá vamos a ver, por ejemplo, programas y aplicaciones. Aplicaciones más comunes. ¿Sí? Entonces tenemos acá ya también nuestro título. Vieron que le pudimos cambiar ahí tranquilamente. ¿Sí? Y acá el segundo cuadro nos dice que podemos agregar una tabla, que podemos agregar algún gráfico, algún objeto inteligente, algún video, etcétera, etcétera. O podemos también volver a escribir. ¿Sí? Acá nosotros entonces vamos a hacer. Vamos a comenzar insertando una imagen. ¿Sí? Para eso podemos hacer clic acá, donde nos pide una imagen, por ejemplo, de acá, imágenes en línea. ¿Sí? Esto mismo es como el agregar imágenes en línea en Word, ¿se acuerdan? Que tenía la opción. Bueno, acá pasa lo mismo. Y ahí elegimos. O podemos ir directamente a la opción insertar, y acá en insertar agregamos la flechita, elegir una imagen de este dispositivo o una imagen en línea. ¿Sí? También les decía, podemos agregar texto. Vamos a agregar una imagen primero. Entonces buscamos acá, ¿qué es lo que vamos a buscar en línea? Vamos a buscar, por ejemplo, una presentación. ¿Sí? Ponemos presentaciones, buscamos. ¿Conviene cargar imágenes en PNG para la presentación? Sí, lo que tiene de bueno tener las imágenes en PNG es que nosotros podemos tener imágenes que no tienen fondo, digamos, o sea, que tienen un fondo transparente. Esa es la ventaja de los PNG. ¿Sí? Que tienen, entonces se puede trabajar. ¿Sí? En este caso vamos a elegir una imagen sugerida nomás. Recuerden que como lo estamos trayendo en línea desde el buscador de Bing, acá nos recuerda que esto tiene como un copyright si le queremos hacer. ¿Ves? Entonces acá, presentaciones más comunes, ¿sí? Encontramos entonces acá nosotros a alguien presentando. ¿Sí? Y ahí vemos cómo esto sería como la segunda diapositiva. Nosotros ahora estamos trabajando con todo lo que es, en un rato vamos a hacer algo más personalizado, pero estamos trabajando todavía con lo que nos va sugiriendo. ¿Sí? Pero dentro de las cosas personalizadas podríamos haber definido de antemano, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño de la diapositiva, sí, porque nosotros podemos tener una presentación que se vea, por ejemplo, ¿no? con algo un poco como panorámico, porque lo vamos a presentar en un televisor o una pantalla gigante que tiene ese formato, algo un poquito más cuadrado, porque va a ir en un monitor más cuadrado, podemos tener, o algún proyector un poquito más viejo, o podemos armar elegir un formato, por ejemplo, de hoja, porque lo que vamos a hacer es guardarlo como PDF e imprimirlo, entonces lo vamos a tener así, y encuadernarlo. ¿Tá? Entonces, esas cosas nosotros lo vamos a ir definiendo. Acuérdense que en este hilo nosotros tenemos lo de la hoja de cálculo para poder agilizar nuestro trabajo, lo del Word como para poder presentar, ordenar un poquitito eso, y la presentación ya para hacer una exposición de ese trabajo. ¿Sí? Es como un hilo que nos sirve a nosotros para trabajar. Entonces, bueno, programa de aplicaciones más comunes, y elegí solamente este. Voy nuevamente a agregar una nueva diapositiva. Nuevamente me sugiere, ¿sí? Y acá vamos a ver ya otra cuestión. ¿Sí? Entonces teníamos nosotros, vamos a tener el mismo título, que era programas y aplicaciones más comunes. ¿Sí? Y acá voy a agregar un texto. Que voy a agregar un texto a modo de viñeta. Ven que acá tengo como ya seleccionado la viñeta. ¿Sí? Entonces voy a poner como viñeta los programas más comunes son Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint,
que es el del paquete de Office, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, de OpenOffice o LibreOffice, ¿sí? Tenemos el Impress, ¿sí? Y tenemos también presentaciones de... Bien, y acá podemos seleccionar esto y al igual que en los otros podemos cambiar el tamaño de la fuente, por ejemplo, que se vea más grande, ¿sí? Podemos cambiar los colores, podemos separarlos un poquito, podemos darle algún relieve, subrayado, ¿sí? Todas esas cosas que ya sabíamos que lo podíamos hacer con los demás. ¿Está? Sí. Bueno, y ahora vamos a ver, no solamente tenemos nosotros para agregar imágenes, textos, ¿sí? Y videos, sino que además tenemos la posibilidad de darle, agregar algún gráfico. Por ejemplo, nosotros vamos a agregar acá una flechita, ¿sí? Como para que aparezca nomás, ¿ves? Vemos una flechita. En esa flechita que podemos nosotros encontrar algún estilo, ¿sí? Predefinido, o podemos elegir nosotros el relleno de la forma, ¿sí? Queremos más o menos un color parecido al que estamos trabajando, ¿sí? Si queremos que tenga o no tenga contorno, si queremos darle algún efecto tridimensional, alguna sombra, por ejemplo, ¿sí? Acá se nos va a desplegar todo el cuadro. En cada uno de estos elementos, nosotros podemos escribir adentro, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos doble clic, vamos a encontrar que podemos escribir acá, flecha. A la derecha. ¿Sí? Por decir algo. ¿Está? Entonces, flecha. Si queremos insertar, por ejemplo, otro tipo de gráfico, podemos eliminar, se selecciona y se borra, son todos elementos diferentes. En este momento tenemos como elementos solamente el título y el contenido como principal, digamos, ¿no? Vamos a volver a agregar algún elemento, otra vez vamos a agregar una forma. Por ejemplo, podemos agregar, vamos a agregar dos circulitos como para ver algo acá, insertar, ¿sí? Como para ver otros elementos que podemos encontrar. Insertar, por ejemplo, dentro de las formas, podemos encontrar flechas. ¿Sí? Flechas, estrellas, ¿sí? Lo que nosotros querramos, podemos ir insertando. Estas cosas se pueden vincular, se pueden ordenar. Fíjense que acá están las tres como que separadas, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que esté esto centrado, selecciono solamente los elementos que quiero centrar, ¿sí? Para eso utilizo Shift y voy seleccionando con la flechita, ¿sí? Shift que es mayúscula, o Control, selecciono estos tres elementos y me voy, en este caso, a formato, donde puedo hacer algunos cambios, ¿sí? Pero donde tengo esta alternativa, por ejemplo, de traer hacia todo adelante, si es que no quiero que nada le tape, mandar atrás si es que quiero que haya algo que esté por encima de y tengo acá las opciones de alinear, por ejemplo, alineo todas las imágenes a la izquierda, ¿sí? Puedo alinear todas verticalmente, como que estén todas centradas, pero en este caso no nos sirve de nada, porque son elementos que están. Podemos también alinearlas todas arriba, cosa que estén todas en la misma línea arriba, o podemos alinearlas que estén todas, por ejemplo, al medio, ¿sí? Después puedo ir seleccionándolas de a una, correrlas, por ejemplo, con flechita, ¿sí? Y vemos acá qué es lo que... vamos a correr esto un poquitito más, selecciono y muevo. Bueno, acá básicamente ya vimos gran parte. Ahora, lo que tiene las diapositivas, vamos a agregar una nueva más, vamos a ir a inicio, agregar una nueva diapositiva, ¿sí? Y en este caso vamos a ver animaciones y transiciones, ¿sí? Entonces dentro de animaciones y transiciones, nosotros vamos a, en este caso le voy a sacar la viñeta porque no quiero escribir viñetas, sino que quiero escribir nomás, y voy a
hacer la aclaración. Animación corresponde al movimiento que se le da a un elemento particular. ¿Sí? Animación corresponde a lo que se le da a un elemento particular. ¿Sí? Por ejemplo, un gráfico, un cuadro de texto o una imagen. ¿Okay? Las animaciones, Un gráfico. gráfico, cuadro de texto. Esto igual, este documento después yo le grabo y le subo al aula, ¿sí? Así después lo pueden ver. Bueno, las animaciones tienen orden de aparición, y los elementos que no tienen animación asignada aparecen junto a la diapositiva. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo genero, no sé, algunos elementos que tienen animación, ¿sí? Vamos a esperar darle la orden para que aparezca. ¿Sí? Ahora, si hay elementos que no tienen animación, cuando aparezca la diapositiva va a aparecer. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a terminar de ver estas dos cositas como para... A ver, vamos a cambiar acá. Sí. Voy a achicar un poquitito como para que veamos dónde estamos parados. Voy a achicar acá y voy a copiar este cuadro de texto para ver que también se puede copiar. Copiar, control C, o vamos acá a las dos hojitas, ¿sí? Control V o V. ¿Sí? Bueno, A ver, papi. vemos acá. Ivana, ¿querías preguntar algo o no? Hey. Bueno, bien. Bueno, acá están desordenadas, podemos seleccionarlas a los dos elementos, ¿sí? Y lo podemos, vamos a formato y la aprovechamos para que estén alineados ambos. ¿Está? Bien. Bueno, acá voy a borrar donde dice animación y en realidad voy a poner acá las transiciones son aquellos efectos que se le dan a las diapositivas y que se ejecutan al momento de pasar de una a otra. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, por un lado, tenemos animación, ¿sí? Corresponde al movimiento, bla, 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 ¿sí? Las transiciones, ¿sí? Son las de la diapositiva. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo vamos a ver en esta misma diapositiva, ¿sí? Vamos a arrancar con las animaciones. Para eso, seleccionamos nosotros un elemento, ¿sí? que lo tenemos acá como que definido, y vamos al menú animaciones, ¿sí? Que lo tenemos acá arriba. A ver, vamos a las animaciones, y acá nos aparecen opciones de las distintas animaciones que queremos darle. Entonces, por ejemplo, a vamos a darle que, que aparezca, aparecer así como un barrido, digamos, ¿no? Me va a hacer la previa, ver cómo aparece un barrido. Podemos hacer que aparezca con desplazamiento. Como es texto, me lo divide por párrafo. Podemos, como que se desvanece, en este caso como aparece va a aparecer. Bueno, hay un montón de opciones después, seguramente lo vamos a ir mirando. Pero básicamente estas son las animaciones. De los tres elementos que tengo en esta diapositiva, dos tienen animaciones y este tiene una animación, tiene dos animaciones, una por cada párrafo. ¿Está? Ahora vamos a agregarle a la animación para después ver cómo funciona la cuestión del orden. ¿Sí? Va a aparecer un poquito ahí dando vueltas. Y vamos nuevamente, vamos a hacer la presentación con diapositiva desde el principio. ¿Ven la primera diapositiva? Sí.
Bueno, si yo toco el mouse o alguna de las flechitas para avanzar, ¿sí? Vamos a ir pasando al otro. Noten que el paso es duro, digamos, o sea, es como que aparece una y desaparece la otra sin ningún tipo de efecto, sino como una especie de superposición. ¿Sí? Se va una, entra la otra. En este caso pasa lo mismo, y en este caso, cuando ingresamos a esta diapositiva, aparece, pero con el único elemento que no tiene animación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos que tienen animación van a ir apareciendo después. ¿Sí? A medida que voy diciendo, dándole avance, aparece el primer elemento con animación, el segundo elemento con animación, y por último, el tercer elemento con animación. ¿Está? Bien, estas animaciones, ¿sí? Volvemos acá al menú de animaciones, ¿sí? Nosotros las podemos ordenar, ¿sí? Podemos practicar, a medida que hacemos clic sobre el numerito que nos pone acá, nos da la opción de cómo queremos que aparezca, si automáticamente, si cuánto tiempo va a durar, por ejemplo, medio segundo, el efecto, cuánto va a tardar desde el momento en que yo digo, le doy el clic hasta que empieza a ejercer ¿cómo se llama este? Empieza a aparecer la animación. Tenemos acá, dentro de las opciones, en la animación avanzada, tenemos el panel de animación que nos abre a la derecha, ¿sí? ¿Cuáles son las animaciones que tenemos? Acá vamos a ver que tenemos el 1, 2 y el 3. Nosotros queremos que el 3 vaya primero, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, digamos, es cambiarle de lugar. Pero primero vamos a abrir acá las opciones que tiene. Iniciar al hacer clic, iniciar con el anterior, es decir, si queremos que aparezca antes. Iniciar después el anterior, pero cronometrado, es decir, yo le doy solo clic para que aparezca el primero y después automáticamente va a ir apareciendo el segundo o el tercero, o los intervalos, digamos, o puedo incluso quitarle, si es que es lo que quiero, si es que quiero el tema de la animación, ¿sí? Y acá tenemos una flechita de control para arriba y para abajo que nos permite decir cuál queremos que aparezca primero. ¿Sí? No sé si lo llegan a ver, estamos trabajando en el panel de animación que está a la derecha. Entonces tenemos ahora, va a quedar primero el título, después aparece la animación. David, ¿tenés otra materia que no sea matemática? Hay un bebé acá que está aparece. Ahí está. Bien, entonces vamos a agregarle ahora una animación a transiciones. ¿Sí? También vamos a agregar alguna animación cualquiera. Rebote, de prueba. ¿Sí? Y ahí vemos que en el panel de animación tenemos cuatro animaciones. Podemos tener una vista previa de las animaciones de esa diapositiva. ¿Ven? Ahí. Bien, esto tiene que ver entonces con animaciones. Ahora vamos a pasar a transiciones, ¿sí? Recuerden que animaciones son entonces cada uno de los elementos. Mientras que transiciones, ¿sí? Para eso tenemos que seleccionar la diapositiva. Por ejemplo, queremos transiciones a partir de la segunda diapositiva, nos vamos al menú de transiciones y allí vamos a elegir la opción, ¿sí? Por ejemplo, dividir, vamos a elegir otra, barras, y vamos a elegir para esta, no sé, esta de cortinas. ¿Ah? Entonces, nosotros vemos cómo son las presentaciones. Voy a iniciar la presentación desde el principio, nuevamente, presentación con diapositiva, presentación desde el principio, y vamos a notar los cambios en las transiciones. ¿Sí? Vieron que acá ya no es un punto, sino que es como que aparece esto que se desvanece lentamente, ¿sí? En este también. Acá aparece el efecto cortinas. ¿Sí? Y vemos que acá no aparece nada porque todos los elementos tienen animaciones. Entonces aparece el primer elemento animado, el segundo elemento animado, el tercer elemento animado y el cuarto elemento animado. ¿Está? Bien, entonces ahí, y vamos a agregar en este ejemplo, para terminar esta partecita del PowerPoint que nos va sugiriendo,
vamos a agregar una nueva diapositiva, o podemos incluso hasta duplicar, o tenemos, digamos, las opciones que nosotros queremos. Como es un tema, hay distintos tipos de diapositivas que podemos tener, con uno o varios elementos, ¿sí? O directamente en blanco. Nosotros, disculpe, me apareció el cartelito acá de Zoom. Bien. O podemos elegir algunos si es que nos parece que lo queremos como para el final o no. Entonces vamos a elegir esta que es, por ejemplo, solo el título, ¿sí? Y acá vamos a poner el famoso muchas gracias, y vamos a probar, como para que tenga por lo menos, vamos a insertar una captura de pantalla, ¿sí? Para eso voy a capturar la pantalla que estamos trabajando. Voy a cerrar el chat un segundito, como para poner esto acá. A ver, así les muestro cómo funciona la captura de pantalla. Entonces ahora vamos a insertar y vamos a elegir captura de pantalla. También nos da una opción, capturar cuáles son las pantallas que quiero capturar, digamos, que están disponibles como ventanas, ¿sí? O puedo elegir recorte de pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vamos a recortar la pantalla esta del InfoHead y la de ustedes. ¿Ven? Acá ya tengo la captura de pantalla, ¿sí? Y les puedo poner acá como lo que está, ¿sí? Y vamos a insertar también, nuevamente vamos a la insertar, y podemos agregar un audio. Por ejemplo, hay diferentes alternativas, audio en mi PC si es que tenemos guardado algún audio, o podemos grabar un audio, ¿sí? Entonces, acá no me va a permitir grabar porque estoy usando el micrófono con el Zoom, digamos, pero también se pueden agregar distintos audios. Si tuviésemos un audio descargado, también lo podríamos hacer. A ver si me dan un segundito. Por ahí descargo algo de WhatsApp, a ver, para ustedes, cargar, aplausos. Un segundito y voy a descargar un MP3 de aplausos. Entonces a ese lo vamos a guardar, ¿sí? Me deben 2 segunditos acá que Sí. opción 1, aplausos de concierto. Gracias. Bueno, ese sonido lo voy a descargar, ¿sí? Lo voy a guardar en el escritorio, como lo estoy descargando en internet. Ustedes por ahí no lo están viendo, o no sé si lo están viendo o no, pero lo estoy descargando un audio desde internet. Bien, ahora volvemos al PowerPoint, ¿sí? Y acá decíamos, estamos en insertar, audio en mi PC. Audio. Voy a ir a buscar en el escritorio, perdón, en descargas. A ver, acá está, aplausos. Pongo insertar y me va a mostrar un microfonito, un microfonito, ¿sí? Que tenemos acá. Que esto es para que nosotros le hagamos el play para que funcione. Nosotros podemos elegir si queremos que esté como para play, vamos a verlo, por ejemplo, así, y ahí le hacemos clic para que suene durante la presentación, o podemos elegir, por ejemplo, que se reproduzca en el fondo. ¿Está? Bien, vamos a que se realice automáticamente. Estas son las opciones del audio, y vamos a hacer una recorrida por nuestro primer PowerPoint. ¿Está? Entonces, ponemos acá, F5, presentación. Vamos a ver los programas, aplicaciones más comunes que tenemos, y entre ellos encontramos con el PowerPoint, el OpenOffice Impress, y presentaciones de Google, ¿sí? Son muy similares y se pueden pasar unos a otros. Perfecto. ¿Viste? También en el PowerPoint se pueden utilizar animaciones y transiciones. Las animaciones corresponden a los movimientos que se dan en
en cada uno de los elementos, ¿sí? Ya sean gráficos, cuadros de texto, imágenes, tiene un orden de aparición, y bueno, y las transiciones son las que se dan. Suponiendo que estamos haciendo una presentación, termino, y automáticamente, como va a estar prendido apagado el micrófono, ¿sí? Aparece el aplauso. Como es un aplauso de concierto, dura un ratito. Bueno, y ahí me voy, digamos, ¿no? Elegí una, bueno, eso es por el tema de que elegí como de fondo, entonces no tengo control. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero voy a pasar de las últimas, ¿sí? Con el aplauso, con un controlador. Es decir, yo presento algo, ¿sí? Y supongamos que yo acá quiero presentar lo que dijo alguien, entonces me aparece el iconito como para que yo elija cuándo lo reproduzco, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por escucharme. La verdad que agradecido. No tenemos nadie en el auditorio que quiera iniciar el aplauso, entonces tenemos sí, el control, digamos, tenemos el control de la diapositiva, entonces podemos elegir el aplauso. Muy bueno. En este caso nosotros elegimos el aplauso, pero puede ser, por ejemplo, y una imagen, puede ser un video, ¿sí? Reproducimos un video, estamos haciendo una presentación, bueno, ahora mostramos el video, qué sé yo, estamos haciendo, por ejemplo, la presentación de nuestro trabajo de gestión del año y queremos mostrar alguna actividad, y bueno, y mostramos unos videos con fotos que van cambiando, etcétera, ¿sí? O podemos un audio con, no sé, no pudo venir el gobernador, pero nos manda un saludo y ponemos un audio del gobernador saludando al equipo de trabajo, por ejemplo, por decir algo, digamos, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas se pueden hacer, ¿sí? Al igual que todo, tenemos la opción de guardar, ¿sí? Vamos a guardar como para saber cuáles son las opciones. Vamos a guardar, vamos a guardar acá, ¿sí? Y tenemos la opción. Presentación de PowerPoint, que sería para poder seguir editando, lo mismo que estábamos trabajando. O tenemos otras opciones como, por ejemplo, guardar como PDF. Podemos guardar con versiones más viejas de PowerPoint, guardarlas como plantillas, pero incluso si nosotros organizamos una animación y las transiciones que son programadas, podemos incluso guardarlo como video. Ven acá, video MP. Pero lo más común son presentación de PowerPoint, que nos permite seguir editando, PDF, que nos permite tener un PDF imprimible, digamos, que lo podemos también compartir de manera digital, y después hay, bueno, la forma como para guardarlo como documento abierto, para poder compartirlo de mejor manera con otros, guardar como imagen, sea JPG, PNG, GIF. En este caso, podemos guardar una diapositiva o varias diapositivas, digamos, con formato de imagen, ¿sí? Y tenemos también como para hacer la presentación de diapositiva, que en este caso no nos permite editar, sino que automáticamente al abrir el archivo se proyecta la presentación. ¿Sí? En este caso, solamente presentación de PowerPoint. Es distinto, acuérdense, presentación con diapositiva de PowerPoint, que esta otra es la que tiene otro formato y nos permite abrir eso. Bueno, presentación de PowerPoint, ¿sí? Acá vamos a poner la letra A, que sería del primer archivito que estamos haciendo. Ahí guardamos y vemos que nuestro documento ya tiene nombre Introducción a PowerPoint. Bien, voy a ver acá en el chat cómo guardo para abrir el OpenOffice. Bueno, ahí abajo te mostraba que hay como un documento, dice para guardar como documento Bueno, abierto, digamos, Open Document, ¿sí? De todos modos, ahora vamos a ver 10 minutitos más de PowerPoint, pero empezando sin usar plantillas, sin usar estilos, sino que hacerlo nosotros mismos, el tema de la configuración de la página, el tema de la configuración del fondo, y después vamos a ver el OpenOffice, ¿sí? Así que voy a abrir acá en mi PowerPoint un documento en blanco.
y voy a compartir la pantalla. Bien. Nora dice ok. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se viene entendiendo? Sí. Bueno, voy a compartir ahora la presentación en blanco, la pantalla en blanco, ¿sí? Y acá vemos. Sí. Bueno, en este caso vamos a manejar todo nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nosotros elegir el contenido. Entonces voy a seleccionar con la flechita, voy a seleccionar los elementos que tengo y voy a borrarlos directamente, que me quede la hoja en blanco, ¿sí? Suponiendo que queremos hacer esta presentación. Si nosotros no queremos utilizar este tamaño, este tipo de presentación, nos vamos a la pestaña de diseño y elegimos el tamaño de la diapositiva, ¿sí? Se puede tener en la guía PC Microsoft Economics, sí se puede tener los dos, tanto OpenOffice como la suite de Microsoft, se puede tener juntas. De hecho, yo las tengo, por eso puedo mostrarlas en la presentación. Bueno, tenemos entonces, por ejemplo, estándar, panorámica, ¿sí? Que esas son las relaciones, 4:3 la relación, sería son por 4 de ancho, 3 de alto, y 19 de ancho, 9 de alto, ¿no? Que son por ahí los moldes más usados, si se quiere, en las pantallas. Ahora, ¿tenemos otras opciones? Sí, tenemos otras opciones, como por ejemplo, utilizar el PowerPoint, pero para trabajar en un formato de carta, en un formato A3, A4, etc. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar en un formato A4. También, si lo queremos tener vertical o horizontal, vamos a sostener ahora, vamos a cambiar, vamos a poner el formato vertical como para poder hacer algo distinto. Aceptamos. Nos va a preguntar, porque estamos cambiando de un formato a otro, qué es lo que hacemos si es que tiene algo ya adentro. Sí, recortamos nomás el tamaño y no modificamos lo que está adentro, entonces hay cosas que pueden quedar afuera, o achicamos los objetos que tenemos para que encajen en el nuevo formato. ¿Sí? Podemos elegir cualquiera de estas dos. ¿Sí? En este caso, no importa porque no tenemos nada, cualquiera de las dos opciones es lo mismo. Y ahora vemos que en nuestro espacio de trabajo tenemos como que la hoja en blanco, pero vertical, y esto se va a corresponder al momento de imprimir con una hoja A4. ¿Sí? Vamos a verlo un poquito más de lejos. Esta sería nuestra hoja A4. Bueno, arrancamos entonces sin elementos y arrancamos configurando el tamaño de hoja, ¿sí? Ahora, podemos dar formato al fondo, ¿sí? Nos aparece acá a la derecha un panel, digamos, de alternativas. Podemos elegir el color, tipo de color, si queremos, por ejemplo, un relleno degradado, con una imagen, una textura, lo que queremos. Podemos elegir entre algunas opciones, ¿sí? Podemos cambiar. ¿Se acuerdan que esto es una cuestión de jugar nomás un poquitito con lo que nosotros queremos hacer? Puedo aplicar el fondo a todas las diapositivas, o puedo aplicar el fondo solo a esta, o restablecer el fondo original, que era blanco en este caso, ¿no? Vamos a dejarlo acá. Como yo en todas las diapositivas, no sé, le quiero agregar como una marca de agua, ¿sí? Vamos nuevamente a insertar, vamos a insertar un cuadro de texto, ¿sí? Vamos a hacer un cuadro de texto que diga, por ejemplo, Infogem. Mayúscula, Infogem. ¿Sí? Voy a agrandar la letra de Infogem, voy a ponerla como que negrita, ahora agrandamos el cuadro, ¿sí? Lo voy a correr en algún lado, y voy a ponerle, por ejemplo, una transparencia, ¿sí? Como este panel me quedó abierto, aprovecho para mostrarles, tenemos el panel de formato, ¿sí? Vamos a formato, tenemos toda la opción acá arriba, o podemos verla en el panel, ¿sí? Entonces también tenemos algunas opciones, sombra, reflejo, verde, etc. Bueno, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es cambiarle el color a la letra, ¿sí? Vamos a poner un colorcito verde, o podemos incluso trabajar con el panel de colores para elegir algún color que ya está predeterminado, o podemos generar nosotros uno nuevo.
¿sí? Para eso buscamos, por ejemplo, el mismo verde, un verde un poquitito más oscuro, ¿sí? Y vamos viendo acá las opciones del color que nosotros tenemos. Elegimos este color, lo dejamos acá, y queremos que esto, a ver, que queda acá en el medio, esto nosotros queremos que esté pegado al fondo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, lo hacemos. Entonces, lo que vamos a hacer cuando nosotros vamos, en lugar de agregar una diapositiva en blanco, lo que vamos a hacer es duplicar diapositiva, ¿ven? Y me copia lo mismo, ¿sí? Depende de lo que yo tenga, me va a copiar lo mismo la diapositiva, ¿sí? Así no se ven las diferencias, pero vamos a poner acá como que esta es, vamos a poner otro cuadro de texto, ¿sí? Vamos a poner unos numerillos en rojo como para ver cuáles son. A ver, ahí está. Esta es la diapositiva 1, la diapositiva 2, ¿sí? Y esto lo podemos guardar, hacemos un informe, podemos insertar tablas, podemos traer desde Excel, podemos traer desde Word, podemos traer desde Internet, podemos traer un montón de cosas y poner acá en las distintas páginas y hacer un muy buen informe, ¿sí? Para presentar o para dejar delegado, por ejemplo, cada vez que se cierra el año, de qué es lo que se hizo en todo el año. O ahora que estamos preparando para los distintos presupuestos, para defender los presupuestos en la Cámara, entonces también se pueden presentar distintas alternativas, distintas formas para presentarlo en pantalla con un formato y para presentarlo en papel guardado en PDF. ¿Está? Bueno, hasta acá propiamente con lo que es PowerPoint, ¿sí? Vamos a salir de acá. Vamos a salir de PowerPoint, dejar de transmitir, y vamos a pasar al OpenOffice. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren alguna consulta? No. El Open. A ver ahora el Open. Ese lo tengo. Vamos a ver, Iván dice que no, que entendió. Bueno, qué bueno. Y hay que practicarlo. Sí, los tres hay que practicarlo. O sea, esto es como jugar al fútbol, ¿viste? Uno no le puede mirar a Messi todos los días, pero si no practica. Es más, practicando creo que no se llega. El ejemplo no era pero bueno, básicamente eso. Bueno, voy a compartir la pantalla del OpenOffice. Cuando uno quiere comenzar a trabajar en el Impress, o sea, cuando uno abre el Impress de OpenOffice, ¿sí? Por lo general, o sea, esto se puede configurar que sí o que no, pero el Impress lo que tiene es que nos va a preguntar, ¿sí? Nos ofrece la posibilidad de tener un asistente que nos va diciendo qué es lo que queremos hacer. ¿Tá? Entonces acá ustedes están viendo ahora, llegan a ver la pantalla del asistente de presentaciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué queremos hacer? La misma pregunta que lo mismo que nos encontramos cuando abrimos el PowerPoint, presentación vacía, presentación de alguna planilla, y nos va a ir ofreciendo, o abrir alguna presentación existente. ¿Tá? Vemos acá algunas planillas, por ejemplo, algunas recomendaciones. Nosotros vamos a arrancar directamente con una presentación vacía, como para saber nomás cómo funciona, pero que son básicamente las mismas prestaciones de una aplicación y otra, ¿sí? Presentación vacía, siguiente, ahí me dice si quiero elegir ya de antemano algún fondo, ¿sí? Por ejemplo, si quiero el fondo azul, oscuro, o por ejemplo este mar glacia, vamos a elegir el fondo azul oscuro, ¿sí? ¿Qué tipo de presentación vamos a tener nosotros? Por ejemplo, en pantalla o diapositiva, y después tenemos acá la opción también de transparencia o de papel, ¿sí? De acuerdo a eso nos va a configurar la presentación, ¿sí? Las transparencias son estas que guardábamos, se usaban antes, se imprimían, entonces nos va a después jugar mejor a la hora de imprimir. Bueno, siguiente. Si queremos ya agregarle o no algún efecto de transición, en este caso no nos muestra cómo va a ser, sino que nos da el nombre, ¿sí? Entonces nosotros acá vamos a hacer como un barrido hacia la izquierda,
¿sí? La velocidad, si nos parece bien, puede ser más rápido o no, y qué tipo de presentación está. Bien. Una vez que el asistente nos dijo cuáles son las alternativas básicas, a ver, se abre el documento. Acá se cierra la pantalla de compartir porque se cerró el asistente para dar lugar a, ahora no sé si lo están viendo, ¿sí? Para el documento. Entonces ahora ya tenemos la ventana directamente del documento. ¿Podemos abrir esto sin asistente? Sí, se puede abrir sin asistente y se puede comenzar en blanco, se puede abrir un documento o se puede hacer. Vemos casi lo mismo, ¿sí? La opción de añadir un título, ¿sí? Presentación en Impress, ¿sí? A ver. Acá. Presentación en Impress, ¿sí? También, a ver, añado algo, no sé por qué me dio vuelta. Capaz que el tipo de letra no me acepta, pero presentación en Impress. Ahí está. Bueno, presentación en Impress y acá podemos añadir texto. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacerlo por norma. A ver, hay varias normas en el grupo. Vamos a poner, en lugar de norma, por Nora, por no. Que Nora es la que viene usando OpenOffice. Entonces, a Nora, vamos a poner acá. Entonces, Nora, tu trabajo puede que sea así. Presentación en Impress, Nora, por Nora, y ponemos la fecha, todo igual. Acá lo mismo, nos vamos al panel de la derecha, ¿sí? Perdón, de la izquierda, podemos agregar la nueva diapositiva, ¿sí? De vuelta nos vuelve a sugerir, y podemos arrancar o no, arrancar a escribir, agregar imagen, agregar texto, o sea, en todas estas cosas es muy similar. Tenemos el menú acá arriba, solo que no tenemos todos los botones como si lo teníamos en el Office. Pero sí tenemos todas las opciones a medida que vamos desplegando los. Entonces queremos agregar, no sé, una imagen, un cuadro de texto, algún campo, lo que sea, lo podemos acá. A partir de un archivo podemos escanear, podemos agregar una tabla, podemos agregar video y sonido, o sea, todo lo mismo que teníamos con el PowerPoint también lo tenemos acá en el OpenOffice, ¿sí? Bueno, tenemos la cuestión de formato, de acuerdo a lo que esté seleccionado, algunas herramientas, ¿sí? Y para la presentación lo mismo, es F5, ¿sí? Podemos configurar la presentación, podemos, por ejemplo, ¿sí? Dentro si queremos presentar todo, a partir de cuál, bueno, prácticamente lo mismo que teníamos en el PowerPoint. Bien, tenemos las opciones también, al igual que lo otro, nosotros de generar un documento en blanco. Vamos ahora, archivo, nuevo, y acá tenemos documento en blanco. Acuérdense que el OpenOffice de paso nos permite agregar otro tipo de documentos, al igual que el Google, ya de su ofimática, ¿sí? En este caso, documento de texto para cálculo, nosotros vamos a trabajar con presentación. Entonces creamos una nueva de presentación, ¿sí? Y nos aparece nuevamente el asistente, ¿sí? Si yo no quiero que me muestre el asistente, ¿están viendo el asistente o no? ¿Les aparece la ventana asistente? ¿Sí? Nosotros podemos poner acá, no mostrar de nuevo el asistente, y entonces ya no te lo muestra el asistente, ¿sí? Lo que va a suceder es que automáticamente me va a generar un documento nuevo en blanco, ¿tá? Entonces ahí ya directamente arranca, ¿sí? Vamos a crear acá. Bien. Ustedes están viendo, no están viendo el documento nuevo, ¿no? Vamos a ver acá, voy a cambiar de... documento nuevo. Bueno, entonces volvemos acá. Vamos a ver, compartir pantalla. Y vamos a ver acá. Este es el documento que me abrió, ¿sí? Este es el documento que me abrió recién. Y vemos que está en blanco, como para que nosotros podamos ponernos a trabajar. Fíjense que voy a escribir nomás para probar.
para ver el elemento, selecciono el elemento y acá en la barra del costado tenemos algunas opciones, ¿sí? Entre esas aparecen las animaciones personalizadas, ¿sí? Tenemos también obviamente la de transición para poder configurar. Entonces tenemos animaciones y, a ver, tengo que mantener el chat acá abierto, acá. Y podemos elegir nosotros qué efecto queremos agregar. Le vamos a agregar un efecto, ¿sí? Aparecer, a ver, vamos a aparecer con algún efecto la rueda, como para que se note, digamos, ¿no? Entonces, quiero que aparezca así, me va haciendo la previsualización y nosotros vamos bien, ¿sí? Y para la transición es lo mismo, seleccionamos acá el botoncito de transición y ahí lo vamos a tener disponible. ¿Ah? Recuerden que, a ver, correr otra vez me aparece la ventana del chat, ¿sí? Para la presentación de vuelta podemos configurar también el cronometraje, al igual que en PowerPoint, es decir, que vaya presentándose solo, ¿sí? Y acá tenemos también las animaciones y la transición de la diapositiva. Eso está en presentación, si es que por ahí no les aparece el cuadro a la derecha. ¿Está? Bueno, lo mismo, si tuviésemos varias animaciones, acá podemos cambiar de lugar, podemos ir probando, reproduciendo, al hacer clic, esperar, con todas las mismas opciones que tenemos en una y en otra. Vamos a dejar de compartir. Y vamos. ¿Hasta acá? ¿Vienen bien? Sí, ¿Sí? Bueno, sí, sí. perfecto. Bueno, ahora yo les voy a mostrar algo. Bueno, para guardar era, ya cerré a ver, de vuelta. Para guardar, sí, es similar, digamos, Ay, como guardamos los otros documentos, solo que va a guardar con el formato de OpenOffice, algo que le digamos nosotros que se agregue el otro. Acá quiero abrir y vamos a abrir. Quiero probar algo y ahí ya. Bueno, voy a mostrarle cómo abrir el archivo, por ejemplo, de Office, ¿sí? En el PowerPoint. Pero para eso voy a cerrar el documento de PowerPoint y les voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Vamos a ir a compartir. Archivo, abrir, y en este caso voy a abrir el documento que hicimos recién en el PowerPoint, ¿sí? Elijo el archivo, ¿sí? Abrir, y acá vemos que nos va a aparecer otra ventana con el archivo. Voy a cambiar para que puedan ver cómo se abrió la otra ventana. Vamos a nuevamente compartir pantalla y vamos a ver el archivo. Bueno, esta es la ventana que abrimos. ¿Ve? Este es el mismo archivo que lo habíamos abierto nosotros, lo habíamos hecho en PowerPoint, y ahora lo abrimos en Office, en OpenOffice. ¿Sí? Vemos que la mayoría de las opciones están disponibles, ¿sí? Las transiciones, los documentos, las animaciones, todo, digamos, aparece como que disponible, al igual que en el caso del original, digamos, pero en este caso lo tenemos en OpenOffice. De la misma manera, sucede de uno a otro, digamos, ¿no? Pero bueno, si esto nos gustó, digamos, podemos agarrar y guardarlo, ya con el guardar como, y en este caso lo podemos guardar con el formato de presentación de ODF, sería en este caso, sería .odp de OpenOffice. ¿Sí? Entonces lo guardamos ahí y tendríamos el documento también con el formato de OpenOffice. Esas son un poco las alternativas. ¿Podemos guardar en otro formato? Podemos guardar en otro formato, ¿sí? Si quisiéramos, y vemos que ahí aparecen también los formatos de Office, ¿sí? De Microsoft PowerPoint.
Bueno, vamos a guardar con OpenOffice, lo guardamos, y ahora vemos que el documento ya tiene el formato del OpenOffice, podemos trabajar. Bueno, principalmente a quienes ocupan OpenOffice, les mostramos que es compatible. Bien, dejamos de compartir, vamos 10 minutitos al de Google, y entonces ahí después ya nos va a quedar para que Joana les explique Canva. A ver, un segundito. Voy a ir al navegador. Para abrir esto que les decía. Elegir a los puntitos. A ver, no puede compartir pantalla. Usted me dice si ven el navegador. A ver. Ahora. ¿Ven el Google? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, Puntitos. acuérdense que tenemos los cuadraditos acá a la derecha arriba, que nos muestran las aplicaciones y todo eso, ¿sí? Entonces, acá arriba podemos ir y vamos a buscar en este caso presentaciones, que es un loguito amarillo, ¿sí? Presentaciones, hacemos clic en presentaciones y nos va a abrir al igual que en PowerPoint, al igual que el Impress, ¿sí? Nos va a abrir para abrir un documento en blanco, plantillas o los documentos recientes, o si queremos abrir algún archivo. En este caso vamos a abrir nuevamente uno en blanco. Y Muestra igual. Todas las opciones. Exactamente. Como dice Max, te tengo que tener de ayudarte en las próximas capacitaciones. Entonces, tenemos acá para el nombre de la presentación, el nombre del archivo, ¿sí? Tenemos algunas alternativas, tenemos los distintos menús, ¿ven? Sí. Vamos teniendo la ventaja, así como cuando hicimos los formularios en la hoja de cálculo, así como cuando hicimos el documento en Google, pues, como es la formulario, hoja de cálculo y documentos, este también es un documento que puede ser colaborativo, es decir, compartimos y todos vamos a poder como que participar de esto, ¿sí? Tiene casi todas las mismas opciones, la única diferencia por ahí con las otras es esto, de que está en línea, de que pues, es colaborativo, digamos, y que tiene algunas pequeñas limitaciones por estar trabajando en la nube. Así que bueno, esto es un poquito, podemos abrir acá también podemos abrir documentos, digamos, que lo tengamos en nuestra página, que lo tengamos guardado en algún lado, podemos subir documentos que por ejemplo lo tenemos en el correo, o lo tenemos en nuestro Drive, o que lo tenemos, voy a hacer el ejemplo de cargar, que lo tenemos en nuestro dispositivo, ¿sí? Podemos arrastrarlo directamente, o en este caso vamos a seleccionar un archivo del dispositivo, y vamos a seleccionar el mismo documento que trabajamos. Ahí lo va a cargar, siempre y cuando la tecnología nos acompañe, la señal nos acompañe, está subiendo, lo sube, lo procesa, y ahí nos va a presentar el trabajo en esa ventana, ¿sí? Vemos la introducción y vemos el mismo documento que teníamos nosotros en nuestra computadora, ¿sí? El documento que lo hicimos en Word, en PowerPoint, digamos, ya vimos cómo lo en OpenOffice, y ahora lo estamos usando en las presentaciones de Google, ¿sí? Todo lo mismo, ¿sí? Vemos que incluso, a ver, vamos a ver acá la parte de iniciar presentación, y vemos que, ¿ven la presentación o no? Sí. Ahí yo pegué una adelantada, digamos, pero tenemos incluso respetando nuevamente lo que son las transiciones y respetando lo que son los... Esto mismo yo lo puedo compartir, ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a compartir ahora en el grupo, solo como para muestra, ¿sí? A ver, acá puedo compartir. Si yo puedo compartir para editar, o puedo compartir solamente para que alguien lo pueda ver, ¿sí? O sea, nosotros elegimos cómo lo copiamos, ¿sí? Entonces acá, yo quiero que cualquier persona que tenga el vínculo
tenga el rol de lector, es decir, que pueda ver la presentación, pero que no la pueda editar, ¿sí? Entonces ahí copio el vínculo, listo, y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en el grupo de Ofimax, ¿sí? De WhatsApp, exactamente. Entonces ahí ustedes pueden probar si funciona o no funciona. A ver ahí. Bien, bueno, Ahí está. Tony 26, ¿qué les parece si hacemos un cortecito de 5 minutitos, no más, Dale. mientras preparamos acá el Canva y nos buscamos un vasito de agua para tomar? ¿Les parece? Corto la Dale. presentación entonces y ya volvemos en 5 minutitos. Los quiero a todos, hay 49 conectados, que nadie se me vaya. Así que ahí, sí. Hay 2 que no volvieron todavía, pero bueno, hay 2 que se fueron en el intervalo. 47, buen número. Bien. Listo. Arranca, Bueno. Giovanna, entonces, aplicar Canva. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a explicar Canva y vamos a explicar, voy a mostrar en realidad un banco de imagen que se llama Pixabay. Vamos a comenzar con Canva. Bueno, Canva, vamos a iniciar sesión para poder, digamos, realizar nuestros diseños. Yo en mi caso voy a iniciar con de Google. Tenemos, digamos, tiene una parte que es privada, digamos que es paga, y una parte que va a ser gratuita, que va a ser un poquito más limitada. En mi caso, tengo la que es, digamos, gratuita, la parte limitada. ¿Pueden todos estar viendo el Canva? La página es canva.com. Por ahí ya empezó directamente pidiendo Sí, perdón. el inicio, pero la página es canva.com. Ahí le voy a copiar en el grupo para que lo tengan. Igual eso también está en el aula, así que Sí. no hay problema, lo van a encontrar. ¿Pueden visualizar el sitio web? Sí, bueno. Sí. Este es, digamos, el entorno. Acá comenzamos para poder crear un diseño. Primero les pregunto, bueno, ¿qué vamos a diseñar? Porque tenemos muchas opciones. Tenemos para diseñar cosas de presentación, para redes sociales, videos, Sí. marketing, digamos, es para todo lo que va a ser diseños. Diseños en este caso hablamos de lo que van a ser presentaciones. Tenemos, acá cuando ponemos crear un diseño, bueno, también, digamos, nos dan las opciones de presentaciones, de documentos A4, post de Instagram. Se lo suele usar mucho más para, digamos, esto, que son redes sociales. Pero tenemos para un montón de cosas, digamos, también lo que está bueno son las infografías. Bueno, vamos a entrar en lo que son presentaciones. ¿Van bien o muy rápido? Está bien. Presentaciones. Porque ellos van siguiendo. Porque hay muchos que vienen siguiendo, ¿no es cierto? Todo bien. Todo bien, dice que seguimos. Ahí puse en el grupo, puse el link, digamos, para eso. Si están registrados, ya pueden ingresar, se crean, si no, una cuenta, o pueden ingresar, por ejemplo, vinculando con la cuenta de Google. Claro, es lo que Silvia, lo que está diciendo Mauricio, que podemos, bueno, ingresar con una cuenta de Google o poder crearnos, digamos, nuestra cuenta en la página. De las dos maneras, digamos, está súper. Bueno, como les contaba, acá en la izquierda tenemos presentaciones ya, digamos, listas, que serían las plantillas, como lo veíamos en las otras... en los otros programas que también, digamos, tenían plantillas prediseñadas. Vamos a entrar a cualquiera. ¿Cómo entro yo ahí? Bueno, acá nos muestra, estas todas, las que vemos acá, digamos, son gratis. En el caso de que no sea gratis, nos va a mostrar una coronita. Ahora vamos a buscar algo para poder mostrarlo. Y cuando no, digamos, cuando es pago, tenemos la opción de pagar para utilizarlo, o lo utilizamos, pero este va a tener una marca de agua. Vamos a elegir otro porque esto está muy largo. Bueno, vamos a aplicar
una página nomás para poder ver que esto podemos ir modificando. Acá dice presentación de ventas. Tranquilamente le podemos poner presentación de muestra. Se va a respetar, digamos, el mismo formato que ya tenía. Bueno, acá digamos, como esto es una plantilla, perdón, bueno, nos da la opción de que podemos, acá ya nos dice, ¿no? Escribe arriba el nombre de tu empresa. Sí, acá vamos a poner... Infogep. Sí, Infogep. Y podemos ir modificando lo que son los colores, digamos, y acomodando a lo que va a ser nuestro interés, a lo que le queremos utilizar. Acá abajo vamos a poder ir agregando nuevas páginas. Tenemos la opción de que se respete o no lo que veníamos haciendo. Podemos acá poner en estos 3 puntitos, no sé si se llega a ver, donde dice duplicar. Duplicamos y veíamos lo mismo que veíamos hoy en el PowerPoint, de que se respeta tal cual todo lo que está. Esto, bueno, vamos a borrar, vamos a poner, no sé, primera diapositiva. Por ahí voy muy rápido, me paran y comenzamos de vuelta. Tenemos acá donde dice elementos, vamos a ir arreglándole cosas. En elementos, bueno, tenemos utilizados recientemente, tenemos lo que son líneas y formas, elementos, fotos, audios. Podemos buscar lo que nosotros queramos, ¿sí? Podemos, en lo que son las fotos, van a ser fotos ya cargadas, como también nosotros podemos cargar fotos. Ahora vamos a buscar una cualquiera, a ver si... El tema de las fotos, ahí vamos a aprovechar que también un amigo ahí, Fernando Rambo, me hace la aclaración. Creo que también lo tenemos mencionado igual en el aula, ahora cuando habilitemos el módulo, cuando termine la clase. Otro banco de imágenes gratuito es FreePic. Tiene muy buenas imágenes también. En el caso de Pixabay, que ahora les paso también el link ahora, pero igual va a estar en el aula, tiene imágenes gratis, video gratis, y después tiene de pago, digamos, ¿no? Y depende de la calidad también, o sea, hay como que ciertas calidades que están liberadas, y hay ciertas calidades, las de mayor calidad obviamente, que no están liberadas, digamos, ¿no? Y Pixabay trabaja en línea con otras que son premium. Y después está FreePic, también como otro gran banco de imágenes. Ahora vamos a compartir esa foto. Y si no, también tenemos en la misma plataforma, está en Canva, que nos sugiere imágenes. O sea, tenemos algunas que son gratuitas y tenemos otras que son de pago. Bueno. Acá tenemos lo que van a ser los textos. Ya hay textos, digamos, como que también como en plantillas que están armados, que van siguiendo, no sé, un estilo. Vamos a poner este. No sé si lo llegan a ver. Sí, escapadas de San Valentín. Escapadas de San Valentín. Dice un mundo de amor. Esto haciendo 2 clics, digamos, está agrupado. Podemos desagrupar. Acá nos dice, bueno, desagrupar elementos. Podemos desagrupar. O podemos modificar desde acá. No sé, supongamos que solamente queremos cambiar lo que dice acá. Vamos a poner cualquier cosa. O podemos directamente desagrupar y eliminar el elemento porque, bueno, nos gustó solamente el formato que está acá arriba y no esto, entonces esto tranquilamente lo podemos borrar. Nos quedó un mundo de amor. No tiene mucha coherencia en nuestra diapositiva. Bueno, acá tenemos para, digamos, el tamaño, el color.
queremos poder darles distintos efectos a lo que va a ser nuestros textos, a ver si nos carga, bueno, efectos, ¿sí? No sé si logran ver que va modificando esto. Después, ahora les voy a mostrar lo que es el banco de imagen. Vamos a agregar una imagen a nuestra diapositiva desde el banco. Si tú le cambias acá. Voy a compartir todo. No, Vos fuiste. Ahí la por acá se hizo para cambiar. ¿qué dijo? Ah, pantalla. ¿Pueden ver Pixabay? Este creo que Pixabay. se compartió en mensajes. Bueno, como le dijo acá, digamos, tenemos imágenes que son gratis e imágenes que son pagas. Son de re buena calidad y encontramos un montón de imágenes. Acá tenemos imágenes, fotos, vectores, ilustraciones, pero por ahí si queremos utilizarlo, no sé, en distintos programas como Adobe Illustrator, usamos en lo que son vectores, bueno, video, música. Vamos a buscar cualquiera, la que está acá, para ver cómo descargamos o copiamos y pegamos. Bueno, podemos copiar la imagen y pegar en nuestra presentación. No, tengo que cargar. No, pero puedo también pegar. ¿Me conoce no soy un robot? No, no soy. La comprobación esta de pregunta si es un robot o no, es porque no está logueada. Si estuviese logueada en Pixabay, por ejemplo, no te pide esa comprobación. O sea, directamente la Claro. puedes descargar. Eso. Bueno, una vez que descargamos en nuestro dispositivo, en el ordenador, vamos a archivos subidos. Acá en archivos subidos están todos los que en algún momento subimos. Se va dando como una nube. Bueno, voy a subir archivo y a buscar en mi dispositivo. Pega. Gracias. Ahí está. Esta imagen también podemos utilizarla de fondo, pasar al fondo, reemplazar fondo, no sé, queremos una presentación de lo que va a ser comida, y usamos la imagen que trajimos, y usamos de fondo. La misma podemos recortar, ajustar, darle un filtro. Y después lo que podemos hacer es presentar nuestra diapositiva. Acá nos dice, bueno, el tiempo que va a estar nuestra presentación. por la animación que tenemos. Ajá, ¿cuál va a ser la animación? Acá donde dice animar, va a ser las transiciones, las animaciones como estuvimos viendo. ¿Sí? No sé si logran ver, a medida que voy pasando sobre una, nos muestra la previsualización, cómo se va a mostrar. Acá lo que están en coronita encontramos algo que es pago, esperamos a poder utilizarlo. Vamos a utilizar cualquiera. Vamos a poner también en la segunda. Y bueno, vamos a presentar. A ver. Presentar. Presentar, estándar. Bueno, tenemos la misma, la resolución automática o un modo de presentación. Estándar es que nosotros controlamos el ritmo de la presentación. Ponemos presentar. Ah, no, agrego una nueva cuestión. Esta es nuestra primera diapositiva, se va mostrando, no sé si logran ver la animación que se le colocó, ¿sí? Y yo voy pasando a partir del clic, ¿sí? O de la flechita, las presentaciones. Esta presentación la podemos descargar. Descargar, bueno, tipo PDF, que va a ser digamos, no como una presentación, sino como un archivo.
Y después queremos, bueno, poder presentarlo como video o como GIF. Sí. O como un álbum de fotos. ¿Sí? Si descargamos como JPG, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a descargar y vamos a mirar dentro de nuestro dispositivo cómo vamos a utilizar una vez que se descarga. Las alternativas de descarga, cuando tienen varias diapositivas, digamos, o varias imágenes, porque puede ser una presentación como pueden ser, por ejemplo, flyers, digamos, que uno va haciendo como invitación o algo. Entonces, las opciones son, te descarga de manera comprimida, es decir, como un zip, archivos comprimidos, si es que descargamos todas, o por PDF, si es que la vamos a cargar como presentación, digamos, o si no, tenemos que elegir cuál nosotros queremos descargar para descargar como imágenes por separado. En este caso, como eran dos, ¿sí? Vemos lo que dice Mauricio, que se nos carga como un zip. Vamos a tener que guardar y después comprimir para poder mirarlo. Ya hace frío. Estamos en clase. Ahora vamos a abrir el archivo, voy a buscar en las descargas. ¿Hasta acá se está entendiendo? Sí. Bueno, lo voy a descomprimir para el que no sabe cómo se descomprime, clic derecho sobre la carpeta. Acá nos dice extraer aquí. Sí. Bueno, y acá vemos nuestro archivo, las imágenes, digamos, que armamos. Me parece que las dos primeras eran en blanco, así que vamos a ver alguna imagen en blanco. Foto 1, hasta la foto 2, ¿sí? Digamos, no se ve como diapositiva, sino como imagen, una imagen, digamos, plana, y las dos diapositivas que hicimos hasta ahora. Te hago una consultita. Entonces, con esta presentación solo vemos como imagen PDF, no va a tener animación, no va a tener Ahora, nada, digamos. Eso por la opción que uno elige al descargar. O sea, como esta es una aplicación que surge primero para hacer flyer o para hacer, por ejemplo, imágenes para redes sociales, para subirla, no sé, en la historia de Facebook, para subir a Instagram, para subir, digamos, compartir en redes sociales. Entonces, como posteo, digamos, surge principalmente priorizando las imágenes. Ahora, nosotros elegimos el formato cuando vamos a descargar, si lo queremos descargar como imagen, por ejemplo, JPG o PNG, o podemos descargarlo como PDF, con una versión estándar y una versión para impresión. La versión para impresión es de mayor calidad y también puede ser incluso mejor para algunas cosas. Pero el más utilizado es la versión PDF estándar, digamos, ¿no? Y después, si ya tiene animaciones, por ejemplo, pautadas que van avanzando, se puede descargar incluso como video. Así que eso, digamos, lo definimos. Ahora, si hay varias diapositivas, varias páginas, digamos, en el documento y lo queremos descargar como imagen, lo que va a suceder es esto, lo que sucedió recién. Nos va a descargar en un documento comprimido y ahí lo vamos a tener que descomprimir en alguna carpeta en el dispositivo, ¿sí? Ahora, si queremos descargarlo por separado, como imagen, vamos a tener que ir seleccionando las imágenes y descargando de a una, ¿sí? Ahora, como queremos hacer la presentación, nosotros podemos compartirlo, digamos, de distintas alternativas. Lo bueno que tiene esto, en realidad, en el caso de las presentaciones, es que si lo hacemos, que lo vamos a hacer online, digamos, ¿no es cierto? O sea, podemos tranquilamente estar en internet y estar presentando, entonces podemos ir modificando ya sobre la marcha. Ok, pero mi pregunta es, si vos estás trabajando
y lo querés guardar para seguir trabajando después o querés recuperar en otro momento, ¿se puede o no? Estando esto en la nube, estando registrado cada vez que nosotros ingresamos, suponiéndonos, yo esto cierro así como está, ¿sí? Voy de vuelta a mi inicio, voy a actualizar, en mis diseños, se va a guardar lo último que yo hice, se guarda como automáticamente al estar, digamos, al estar en línea, lo mismo que pasa con los que son, Lo que hacemos en Drive. lo que hacemos en el Drive, se van a guardar automáticamente, todos los cambios que realizamos en el momento. Entonces tenemos Está bien, te tenés que dar de alta entonces en la página, así guarda tu archivo. claro, tenemos Esa es la parte que no escuché si lo mencionaste al principio, por eso me quedé ahí con la duda. Bueno, gracias. Sí, recordamos entonces, para darse de alta, o sea, para ingresar, nosotros tenemos la alternativa de crearnos un usuario, de ingresar vinculado con alguna cuenta existente, por ejemplo, de Google, ¿sí? Entonces, ahí ingresamos y autorizamos, digamos, a Google a que la aplicación, digamos, tenga acceso a Google para sacar nuestros datos y entonces para conexión, y ahí arrancamos. La pantalla inicial nos muestra para empezar a partir de alguna plantilla, o nos muestra también nuestros diseños. Y hay hay una sección de sugeridos, de acuerdo a lo que más o menos nosotros vamos trabajando, el algoritmo, digamos, nos va a representar. Ahí arriba tenemos la botonera, que tenemos la sugerencia, podemos hacer presentaciones, podemos hacer cosas para redes sociales, podemos hacer videos, podemos hacer piezas de marketing, digamos, qué sé yo, para promocionar algunas cuestiones, y hay además otras alternativas. Como decíamos, hay infografías y hay cositas que podemos ir trabajando. Tapas de revista, qué sé yo, hacemos algo que queremos hacer y lo tenemos ahí. Y obviamente las presentaciones. Acá encontramos la presentación que hicimos, que yo la ingresé desde acá, desde mi diseño, no se muestra porque está, digamos, un poquito lento, está generando, pero esta es la última que hicimos, ¿sí? Acá podemos cambiarle el nombre, para, digamos, saber cómo lo vamos a encontrar una vez acá en nuestros documentos. Y lo podemos compartir, que de todas maneras, digamos, para compartir, yo te puedo compartir, vos lo puedes mirar, ¿no? Te tenés que tener logueado. Sí. Bueno, porque puede ser colaborativo también, o sea, que está bueno si es que alguien que tenga la cuenta de Canva, o sea, tiene una cuenta de Canva, poder vincularse. Lo bueno que tiene, un equipo y lo bueno que tiene también es, además de todo lo colaborativo y qué sé yo, es que la aplicación para celular, descargarse la aplicación para celular de Canva, funciona muy bien, es muy intuitiva, y es una cuestión de arrastrar los elementos a la diapositiva, digamos, a la página. También ingresamos registrándonos o con Google, con Facebook, o si tenemos una cuenta específica con el correo electrónico, específica para esta herramienta. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Quieren que volvamos a mirar algo? No, ¿No? no. Bueno, está entonces. Uy. A ver, ¿qué más vamos a meter acá? Bueno, esto es por ahí, a ver, les voy a agregar una nueva diapositiva en blanco, y acá tenemos fondos de colores, fondos de texturas, estos también pueden ser modificados. Acá estoy en fondo, elijo cualquiera, y lo vamos a utilizar, digamos, como fondo. Agregamos un texto. Tiene también para que se puedan agregar GIF, pero este también va a ser más cuando si vamos a utilizar como video, porque si no como imagen va a ser algo plano. Sí, como lo dice Rosana, si lo quieren, digamos, ir mirando la semana y el miércoles preguntar algo con respecto a esto, no va a haber problema y lo podemos revisar otra vez. Acá tienen distintas imágenes. Algunas imágenes pueden ser modificadas, digamos, en lo que va a ser su tamaño, otras no, porque van a perder lo que va a ser el formato, digamos. Este cuadrado lo podemos convertir en un triángulo, un rectángulo, perdón. Pero, no sé, hay distintas, como, a ver, esta, que, no, esta no. Bueno.
Esto podemos ir cambiando lo que van a ser los colores, etcétera. Sí, en lo que son los textos podemos utilizar esto que son predeterminados, ¿sí? O si no, añadir un título, añadir un subtítulo, y ahí nosotros elegimos adecuado a lo que estamos haciendo. Añadimos un texto, ¿sí? Y acá en lo que van a ser las fuentes, vamos a tener distintas fuentes que lo adecuamos a lo que van a ser nuestros intereses. A ver, voy a suprimir este, trabajar solamente con este, ¿sí? Y ahí, como pregunta la compañera, si se va a poder adecuar a nuestras necesidades en el momento. Sí, acá en el añadir texto nos va mostrando un ejemplo. Bueno, cerramos con esto. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer ahora, en este momento, en este espacio que dejamos. Bueno, ahí creo que estamos terminando. No sé, supongo que se entendió, así que bueno, entonces, como para ir cerrando el tercer encuentro, hoy lo que vimos tiene que ver con presentaciones, principalmente lo más común era el PowerPoint, dentro de lo que es la ofimática de Microsoft. Después tenemos el Impress dentro de lo que es que son las presentaciones dentro de OpenOffice o LibreOffice. Tenemos presentaciones de Google, dentro que es la suite ofimática de Google. La ventaja ahí es que trabajamos en la nube, que puede ser colaborativo, tiene las mismas prestaciones, y presentamos Canva, que es algo que fue gestado primero para hacer, como decía, trabajar con imágenes o videitos, digamos, para redes sociales, y lo que tiene que ver con marketing digital, pero que tiene también la posibilidad, o tenemos la posibilidad de utilizarlo para hacer presentaciones. Por ahí la limitante que tiene Canva es que para las presentaciones las tenemos que descargar en PDF, digamos, o como imagen, o como video, y no como presentación, digamos. La presentación de Canva se hace en línea, o sea, tenemos que estar en línea conectados a internet para poder hacer la presentación de Canva con todo la potencialidad, digamos, que tiene esta herramienta, ¿sí? Son herramientas para utilizarlas en línea. Canva tiene, como les decía, la alternativa esta de tenerlo, de poder tenerla en la aplicación del teléfono. Entonces, por ahí diseñamos algo en una, no sé, en una notebook, por ejemplo, o en una PC de escritorio, y lo queremos editar, y no estamos cerca de ninguno de estos dispositivos, podemos, si tenemos conexión a internet, podemos editarlo desde el teléfono, o viceversa, comenzar a editar en el teléfono y después pasar a trabajarlo desde el ordenador. Pero el documento editable, la fuente, digamos, es en la nube, digamos, en la línea. Esa es como que la ventaja. Hay otras herramientas, hay otras aplicaciones, digamos, para hacer presentaciones, van a estar compartidas. En un ratito habilitamos el módulo ahí en el aula virtual, cuando subimos el video de la clase, y ahí van a tener algunas sugerencias si quieren ir fijándose. Como les decía, aparece el link de Prezi, que por ahí alguno lo habrá escuchado o lo habrán visto, que bueno, que tiene una metodología un poquito más dinámica, y que se denomina pantalla infinita, es decir, o fondo infinito, depende. Que quiere decir que nosotros podemos ir superponiendo un montón de cosas, no como si tuviésemos, en estos casos que vimos, diapositivas distintas, sino que en realidad es como que tenemos un solo fondo y podemos ir y volver como con un zoom a distintas partes de ese fondo. Y nos vamos de un lado para otro y elegimos lo que se va mostrando. Entonces esa es un poco la diferencia que tenemos entre esta herramienta que vimos y las de fondo infinito, como es el Prezi. Y después aparecen herramientas que se utilizan mucho más para video, que a veces habrán visto ustedes en algún video de YouTube, por ejemplo, que tiene la manito, que van haciendo dibujitos, etcétera, que se denominan pizarra blanca, y son también utilizadas para las presentaciones. Así que bueno, esto sería entonces la clase de hoy. Estamos llegando ahí al límite de vuelta de las 2 horas, así que alguna consulta, alguna pregunta, y si no, el miércoles a partir de las 18, la clase de consulta.
Muy bien. Parece que estamos. Gracias. Bueno, dale. Y, buenas noches, antes buenas noches también. Y después la clase del lunes, no es que con esto terminamos, sino que con esto terminamos la parte más expositiva. Y el lunes vamos a trabajar sobre la consigna de un trabajo integral. Esa consigna también la vamos a subir entre hoy y mañana, cosas que puedan ir preparando, ir viendo, y entonces en la clase que viene vemos un poquito sobre los trabajos de ustedes o algunas consultas que pueden ser de interés general. Ahora sí, buenas noches. Gracias. Espero. Gracias. Hasta el miércoles. Grabar.